por supuesto que hace, como vos decías recién, ¿no? Esto del movimiento que hay entre las dos ciudades, como nos pasa acá a nosotros con Patagones y Viedma, o con Cipolletti y Neuquén. Por supuesto que tiene mucho que ver, que pueda haber influencia en los contagios. Primero de todo es que qué difícil es poder transmitir, entender, o que simplemente con el distanciamiento y el barbijo nadie se contagia. Yo pensaba en los pacientes quizás diabéticos que todos los días tienen que hacerse una inyección, y sin embargo lo hacen, y nosotros no necesitamos eso, solamente nos tenemos que alejar 2 metros y usar un barbijo, y no lo hacemos. Entonces, la verdad es que con eso no va a pasar, con eso nos llevamos a la segunda ola, con eso no nos contagiamos, con eso no necesitamos la terapia. Entonces, siendo algo tan sencillo, ¿cuánto nos cuesta? Porque encima, cuando uno lo piensa, un día lo hablamos con un sociólogo acá, ¿no? De eso de la negación que hace el ser humano. Entonces vos tenés la gente que fuma y teniendo familiares fallecidos por un cáncer de pulmón, una cosa quizás sería una adicción, pero eso es solamente usar un barbijo y alejarse 2 metros. Pero volviendo a la situación, Bariloche está con un límite de sus camas de terapia intensiva. Por supuesto, como lo dice siempre el director, esto es muy dinámico, porque puede pasar que se libere una cama porque aparece una alta, un movimiento de camas, y van apareciendo y van teniendo respuesta. Y también Bariloche, al igual que toda la provincia, tiene una red de derivación que, si es necesario, hasta ahora nunca hubo que definir a qué paciente se le da un respirador o no, y si es necesario hay a disposición vuelos sanitarios para derivar pacientes. O sea, nunca no hemos llegado, gracias a Dios, a ese extremo. Por supuesto que es preocupante la situación, y es para que tomemos o tome el gobierno medidas que sean para frenar esto y que no empeore, y también que estas medidas se van a ver reflejadas recién en 10 a 15 días. Escuchábamos hace un rato justamente los anuncios nuevos del presidente de la Nación. Aquí vamos a seguir en un principio con estas medidas que se anunciaron. Esto de que Bariloche está al borde de las camas en el hospital zonal. Se había construido el hospital modular, este que llegó de Nación. ¿Eso en qué se está utilizando? ¿Se puede llegar a utilizar en caso de ser necesario? ¿Está equipado con las camas, con los profesionales necesarios, Mercedes? El hospital modular, lo único que aún le falta, lamentablemente, era la conexión de oxígeno, porque estaba todo armado sin conexión de oxígeno. Entonces imagínate que justamente para una pandemia de una enfermedad respiratoria, sin oxígeno no sirve. Entonces el gobierno está hoy haciendo todo para equiparlo con oxígeno, para que sirva para el COVID. Uh-huh. Entonces, y no, todo lo demás sí lo tenía, pero no nos servía para hacer internación de pacientes con COVID, que en general lo que más necesitamos es pacientes, aunque sea de camas intermedias, moderadas, con flujo de oxígeno. Así que en eso se está trabajando, y viajaron equipos de enfermería desde Viedma para poder ayudar y allá en Bariloche, para que haya más personal a disposición. Y el modular, vuelvo a repetirte, más allá de que sume camas con oxígeno, que no está hoy, pero cuando esté, también está pensado para hacer testeos, está pensado para hacer una parte de rehabilitación en los pacientes post-COVID, los pacientes que tienen secuelas importantes respiratorias, poder hacerlo ahí. O sea, es grande, es una estructura maravillosa, pero la verdad es que sin oxígeno por ahora no se le puede dar, hasta que no se termine eso, darle ese función. Esta conexión, Mercedes, la tiene que hacer Río Negro. Sí, porque la verdad es que nosotros teníamos pensado que venía con todo, pensándolo en que era un hospital específicamente para COVID, pero no fue así que ahora se está encargando la provincia. Y en cuanto a camas, ¿qué capacidad tiene? No lo sé. Bien. Perdón, no sé cuánto. No, está bien, no tiene. Van a armar para atención ahí, la verdad, porque sé que es una parte para, ¿cómo se llama? Para hacer PCR, y hay una parte para rehabilitación. Bien. Pero no sé cuántas va a usar, cuántas van a aumentar. Bueno, obviamente la preocupación existe a partir de la
información de lo que ocurre en otros puntos del país. Esto de que en algunos puntos ya están comentando de que hay que elegir qué pacientes, que hay pacientes en espera, por eso la pregunta. Pero claro, nosotros también nos imaginamos cuando se hizo el anuncio pertinente que venía con todo el hospital, y el tema del oxígeno obviamente es básico para poder funcionar ante la ola la segunda ola que ya se está registrando. Por eso la pregunta. Sí, la verdad, una cosa muy importante es que nunca tuvimos que elegir. Y más allá de que yo vuelvo a repetir esto de la red de derivaciones provinciales. El año pasado hubo un momento donde Bariloche también estaba al 100% de camas, y nunca quedó una paciente sin atenderse y tener que definir. Porque en general hay camas, lo que tiene Bariloche es que tiene profesionales y que tiene respiradores, con lo cual si tiene que abrir de urgencia una cama en un shock room, en una cama común, en una cama de UCI, lo puede abrir y armar mientras tanto. Y tenemos, vuelvo a repetir, el gobierno provincial tiene a disposición aviones sanitarios para derivar, o si puede en una ambulancia, pero la verdad es que nunca nos pasó, y vuelvo a repetir que hasta hemos estado con el Alto Valle, donde había muchísimas más camas también en estas situaciones de al límite, y se han derivado alrededor de la provincia. Bariloche ha recibido pacientes del Alto Valle el año pasado, porque se arma todo. Claro, General Roca tuvo una situación límite en varias oportunidades, sí. Siempre tuvimos la respuesta provincial para esos pacientes. Hasta ahora nunca se tuvo que elegir. Bueno, pero para eso hay que seguir cuidándonos, que es esto, mensaje que todos los días hacemos hincapié, parece que resulta innecesario a veces, pero en el caso de los establecimientos educativos, de acuerdo a la información que ustedes van recibiendo permanentemente, no ha habido casos importantes como para tener que suspender también aquí en el Bolsón, porque algunos establecimientos dieron positivo, o esta famosa burbuja, la cual se está trabajando, en algunos casos derivó que justamente dieran positivo chicos y también docentes. Por ahora no existe un cuadro grave aquí como para tomar este tipo de restricciones, Mercedes. No, la verdad es que en general, quizás voy a agrandar un poco porque no tengo los números exactos acá de Bolsón, la verdad. Pero lo que vi en el resto de Bariloche cuando estuve y hablando con la gente de educación, ha habido casos que son positivos que se contagian fuera de la escuela, y vos por más que ailás la burbuja, después dentro de la burbuja no hay otros contagios, con lo cual eso es porque está tan bien hecho el protocolo que maneja educación que no se contagian adentro de la escuela. Entonces, como yo siempre digo y lo reafirmo, si nosotros vamos a cerrar las escuelas, deberíamos cerrar todos los contactos de los chicos fuera de la escuela, porque fuera de la escuela, si yo no mando a mi hijo a la escuela, pero se junta con amigos en otro lado, voy a hablar de Viedma, que es mi realidad de hijos adolescentes, y van todos a la costanera, o se encierran, no sé, en una casa, tiene mucho sentido cerrar una escuela donde está controlado, que lleven el barbijo, que estén a más de 2 metros, que en el aula va el 50% de lo que iba antes. O sea, la verdad es que están ventiladas, aunque tengan un poco más de frío. O sea, la verdad es que se cumplen los protocolos. Entonces, por ahora, no es la prioridad el cierre de las escuelas. Bien. Yo, la verdad es que dije lo mismo, esto en Bariloche hace unos días, y al otro día hubo que cerrarlas. O sea, eso es como hoy lo digo, y el COVID es como el minuto a minuto de lo que va pasando, ¿no? Sí, esta realidad que usted cuenta de Viedma la vemos aquí en forma permanente. Sí, los chicos están en la plaza compartiendo cosas y sin barbijo. Uh-huh. Por eso digo, entonces cerramos la escuela, pero no hay afuera. Claro, entonces, en general, todos los contagios, aunque sean de la escuela, son de afuera, porque después la burbuja no se contagió. Mercedes, llegaron más vacunas, se comienza a aplicar la segunda dosis en algunos casos, en algunos sectores. Sí, porque llegaron más vacunas de Sinopharm, que nació en China para empezar a aplicar segundas dosis de Sinopharm, así que seguramente que primero se terminará de vacunar con segunda dosis al personal de salud que recibió Sinopharm, y después a todos los mayores de 60 que recibieron Sinopharm, en el orden, por supuesto, primero los mayores de 80, después los de 70, después los de 60. Bien. Escuchábamos ayer una noticia, que no sé si usted lo tiene concretamente, de la Covishield, la famosa vacuna india,
que no llegaría la segunda dosis. ¿Usted lo escuchó? ¿Esto puede llegar a ocurrir? ¿Qué pasaría en ese caso si no llega de una misma vacuna la segunda dosis? ¿Se puede aplicar una segunda dosis de otra o no? No se puede aplicar una segunda dosis de otra. Lo que pasa es que no tengo ningún comunicado oficial de la que no llegaría a la Covishield. Yo lo que quiero explicar es que la Covishield es como si fuese una marca comercial de la vacuna AstraZeneca-Oxford, y que quizás esta vacuna AstraZeneca-Oxford llegue a través de otro convenio que no sea la Covishield, que sea a través de Estados Unidos. O sea que también por los medios, vuelvo a repetir, nada de esto es oficial, el gobierno nacional está tratando de adquirir. Entonces, que nadie entre en pánico, porque seguramente va a haber una respuesta a todas las personas que recibieron la primera dosis y que antes de las 12 semanas puedan recibir una segunda dosis. Bien. Bueno, ayer también leíamos lo del tiempo que tiene que transcurrir entre la primera dosis y la segunda dosis, que ahora se ha extendido un poquito, ahora pueden pasar hasta 3 meses. Sí, 12 semanas. 12 semanas, bien. ¿Esto es indistinto para cualquier vacuna? Esto lo había hablado, el primero que dijo lo de las 12 semanas fueron los de AstraZeneca, sí. Y salió una comunicación de Sputnik exactamente con la misma diciendo que realmente podía ser. Lo que tienen es que al principio se decía como lo mínimo, entonces todo será lo mínimo que podía ser a los 21 o 28 días según la vacuna, y no se hablaba del máximo tiempo. Y lo que tiene el tiempo después no es que perdés, digamos, la inmunidad que te dio la primera dosis, sí, sino que simplemente la segunda dosis te prolonga en más tiempo esa inmunidad. Y vuelvo a repetir, que creo que ya lo dijimos hacia ustedes, alcanza el cansancio, que la vacuna no te previene el contagio, la vacuna lo que te previene es que no tengas un caso grave y que termines en terapia intensiva, ¿no? Bien. Mercedes, ¿se ha descartado entonces la existencia de esta cepa Manaus en la provincia de Río Negro? A ver, hasta ahora no tenemos ninguno de los que mandamos que fuera positivo, pero, o sea, quizás yo hoy leía en uno de los titulares se descarta, que mandaron un montón, hasta ahora no hay ninguna que vina que diga es positiva, quizás mañana aparece una de las muestras que ya mandamos. Entonces, por ahora no tenemos ningún diagnóstico hecho que diga que tenemos cepa de Manaus. Que es la que más preocupa. ¿Por qué debería preocuparnos tanto, Mercedes? ¿Cuáles son las características de esta cepa? Lo que hay miles, yo quiero que sepa la gente que el año pasado nosotros acá en nuestra provincia tuvimos 5 cepas diferentes de las que mandamos a estudiar de las muestras, con lo cual siempre va mutando el virus. Esta de Manaus, que es la más conocida, lo que parecería es que tiene un índice de replicación muchísimo más alto, y parecería que esta cepa afecta más a personas más jóvenes. Ahora, nosotros estamos viendo en todo nuestro país, donde no hay quizás cepa de Manaus, también este comportamiento. Entonces, quizás son diferentes cepas, sea la de Manaus o no, quizás también es la relajación de las personas más jóvenes, también quizás sea porque ya ahora nuestras personas mayores de 60 ya están vacunadas y no lo muestran. O sea, es como una serie de cosas que se van sumando y que van haciendo una característica distinta. Sí vemos que la replicación es mucho más rápida que el año pasado, que mucho más ocupación rápida de personas jóvenes de las terapias intensivas, pero nada ha cambiado con que la única manera de evitarlo es los 2 metros y tapabocas. Bien. Bueno, obviamente dudas que se siguen generando. Aquí ayer nos preguntaban, porque por ejemplo en la comarca del lado de Chubut se está vacunando ya a personas de riesgo de entre 18 y 59 años. ¿Cómo está Río Negro con esta situación? Porque ayer nos preguntaban concretamente si el Bolsón empieza con este esquema. Mira, depende, yo no sé específicamente el Bolsón por qué sector va. Todo depende de cada una de las diferentes poblaciones, de la cantidad de adultos mayores que tiene, de la cantidad de ellos que se quieren vacunar. Nosotros acá en Viedma ya empezaron con los menores de 60 años con factores de riesgo, pero porque ya habían terminado quizás por la cantidad. Yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, en Italia, recuerden ustedes que era el lugar donde la población más envejecida que hubo, entonces por eso también hubo tantas muertes y por eso, o sea, fue donde se tarda más en los otros grupos. A lo que voy es, nosotros tenemos ciudades donde hay muy pocos adultos mayores, entonces ya van vacunando hasta los recontra jóvenes con factores de riesgo.
Otras ciudades tienen muchos más mayores de 60 años, entonces tardan más en llegar a los menores de 60. Entonces, eso va pasando ciudad por ciudad. Bariloche recién está empezando a vacunar a los de 60 a 70. La verdad es que no sé exactamente cuándo empezaría Bolsón, pero por supuesto que a medida que van llegando las dosis, se van terminando los mayores de 60, se empiezan con los diferentes grupos de entre 18 y 60 con factores de riesgo. Bien, bueno, y lo va notificando, claro, el hospital. Hablando de los factores de riesgo para este grupo etario, ¿cuáles son los factores, Mercedes? Las cardiopatías, la obesidad, la diabetes, las enfermedades pulmonares, los pacientes inmunosuprimidos y los pacientes oncológicos. Bien, de todas maneras ese sector tiene que inscribirse en el registro correspondiente para notificar que desea recibir la vacuna. Se tienen que inscribir en Vacunate, en www.vacunate.rionegro.gov.ar, y sí tienen que el día que se van a vacunar llevar un certificado médico que tienen esa patología de riesgo. Y la otra cosa importante es que para las personas que no tienen acceso a una computadora, a una aplicación, no saben hacerlo, se les complica, se acercan al centro de salud más cercano que los van a anotar. Perfecto, pero en estos casos siempre tienen que demostrar que están comprendidos dentro del grupo de riesgo. Exactamente. Bien. Mercedes, otra duda, porque es la sensación que tenemos desde aquí. ¿Hay gente que da positivo y no notifica los contactos estrechos? Es decir, todos los casos estrechos. Por ahí notifica de los familiares nada más, pero no con los que ha estado en las últimas horas. Pasan muchas cosas. La primera es que el sintomático no se va a hisopar para que no lo aíslen, excepto el que ya se asusta porque le falta el aire. Entonces, eso también es grave, porque si ese sintomático, no es necesario que todos se vayan a hisopar, la verdad es que no es necesario, pero lo que sí es necesario es que esa persona con síntomas se quede en su casa 10 días, porque sigue contagiando. Entonces, para eso es simplemente el control. Entonces, pasa mucha gente con síntomas que lo toma como una simple alergia, como una simple rinitis, como una simple, no sé, dolor de cabeza, y no se queda aislado. Esto hace que esa persona vaya a cualquier lado y contagie. Pasa también que el que es positivo y hisopado, le preguntas con quién estuvo y te dice con mi mamá nada más, y quizás haya estado con un asado con 10 personas, pero porque todos, yo he escuchado en reuniones donde si alguno acá da positivo, nadie dice con quiénes estamos. Sí. Entonces, la verdad eso hace que si esa persona que fue positiva llama a su amigo con el que estuvo y le dice, mira, sos contacto estrecho, no lo dije, pero sos contacto estrecho, ahí vuelve a pasar la responsabilidad personal de quedarme 10 días porque puedo contagiar aunque no tenga síntomas. Entonces, si soy contacto estrecho, debo quedarme 10 días, que hoy no está pasando. Nos ha pasado en escuelas donde papás que son positivos mandan a sus hijos a la escuela y los hijos son contacto estrecho. Entonces, todas esas cosas hoy pasan. Entonces es muy, muy, muy importante. Por eso yo entiendo que hay un montón de cosas que es responsabilidad nuestra como Ministerio de Salud, de los testeos, de conseguir vacunas, de vacunar, de todo eso, pero también hay mucho que es de la responsabilidad personal de cada uno, claro. De cada uno. Mercedes, supongamos que una persona transita la enfermedad con síntomas leves, entonces se queda en su casa, avisa a los contactos estrechos, cumple con estas normas, pero decide no ir a hisoparse. Tiene que ser 10 días, mantenerse 10 días aislado, junto con los contactos estrechos. Desde el inicio de los síntomas. Bien, ¿y cuándo deja de contagiar? Porque hemos visto casos también en que la persona que por ahí se ha hisopado tarda mucho en negativizar. Sí, pero por eso son los 10 días, porque está estudiado científicamente que ya después de los 10 días su carga viral es muy baja, entonces ya no contagia. Ah, bien, bien. En los casos que permanecen en el hospital, digamos, sin negativizar, son porque son casos graves, ¿no? Y que necesitan un poco más de rehabilitación. Perdóname, pero no escuché el principio. No, estos casos a los que se refería Yamila, en que no negativiza el paciente, como pasó con periodistas recientemente, o gente que ha estado internada mucho tiempo y que no se le da el alta, no es por la contagiosidad, sino por la gravedad o la falta de rehabilitación todavía después de que el virus se hospedó en su cuerpo. No, totalmente. El alta es simplemente por cómo está su cuadro médico, no porque contagio, no.
hay mucha gente que cuando pasa cuadros moderados tardan en recuperar hasta a veces la fuerza, las ganas, bueno, ni hablar del gusto y del olfato, ¿no? Pero hay muchas secuelas en los pacientes que han sido moderados o graves. Entonces, pero sí está demostrado que a los 10 días deja de contagiar. Lo que sí se pide, más allá de que deje de contagiar, es que en los 4 días siguientes a esos 10 días, la persona que tuvo COVID no esté con cercana, menos de 2 metros, con personas mayores de 60 años o con personas de riesgo. De riesgo. Y no voy a tener que estar junto a ellos, mantener los 14 días de distanciamiento. Bien. ¿Cuál es la situación en niños en Río Negro, Mercedes? ¿Ha habido casos graves? No ha habido casos graves, son varias cosas. Niños siempre se contagiaron, no es que nunca tuvimos niños contagiados en Río Negro, porque parecería como que ahora empezaron a contagiarse, y no, nosotros desde que llevamos la pandemia, entre 0 y 9 años ya tuvimos 1.898 niños positivos, hemos tenido bebés positivos. Lo que pasa es que no requirieron internación. Cuando muestran el Garraham o la casa cuna, la internación, ellos siempre dicen que son niños que tienen alguna patología asociada y que por eso están ocupando las camas de terapia. Entonces, eso, vuelvo a repetir, yo quizás soy como mostrando cosas que parecieran que no lo hago tan tremendo, y no significa que eso no nos tenemos que cuidar y que no podemos colapsar en cualquier momento. Sí hemos visto, hoy por ejemplo Cipolletti tiene internado un chico de 38 años muy grave en terapia intensiva, que antes eso no nos pasaba. Entonces sí que ha bajado, ya no están tanto los mayores de 60 en la terapia, seguramente por la vacunación, pero sí hay pacientes en terapia más jóvenes. Más jóvenes. ¿Con patologías, con alguna patología previa? La gran mayoría sí, pero hay algunos que no. Que no, que se ha agravado el cuadro y no tiene demasiada explicación. Tienen que pasar por terapia. Sí. Afortunadamente en el caso de chiquitos no hemos tenido casos graves. Entonces, no, el bien. Otro día en Bariloche estaba internado un chico de 13 años, por ejemplo, que era antecedente de asmático, entonces el asma juntado al COVID, pero no estaba en terapia, estaba internado. Para control, por precaución, básicamente. No, sí, porque requería, pero no la terapia. Requería Claro. la internación, no la terapia. Bueno, Mercedes, gracias por este ratito, por haberse... son dudas que siguen surgiendo de todas maneras, a pesar de que hace un año que estamos con la pandemia, pero conviene repetir y bueno, y conviene destacar esto, que manteniendo el distanciamiento y usando el barbijo como corresponde, se puede prevenir. Así que, bueno, seguiremos insistiendo. Gracias, Mercedes, un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes.